Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Les habla aquí su amigo y servidor Mario Ancísar Suárez. El día de hoy quisiera responder una pregunta que muchas personas se hacen. La pregunta es, ¿por qué si Jesús fundó una sola iglesia? Repito, ¿por qué si Jesús fundó una sola iglesia? Hoy en día hay más de 100.000 iglesias. Todas diferentes, con diferentes enseñanzas, con diferentes doctrinas, con diferentes mensajes, etc. Entonces, ¿por qué si Jesús fundó una sola iglesia? Hoy en día hay más de 100.000. Así que yo voy a tratar de responderles a ustedes no solamente con la Sagrada Escritura, sino con cifras muy claras sobre este asunto, para que ustedes se den cuenta por qué. Porque la Escritura es muy clara. Jesús no fundó varias iglesias, Él fundó una sola iglesia y no más. Así que al día de hoy debiera de haber una sola iglesia, la que Jesús fundó. Si hay más de 100.000 es porque más de 100.000 hombres han fundado sus propias iglesias. Pero ese no es el tema. Yo quiero explicarles a ustedes el día de hoy el por qué. Primero los voy a invitar a la Escritura. Les voy a invitar a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 5, donde el apóstol deja muy claro lo que él está viendo que está sucediendo. Miren, si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, este mensaje es para nosotros, para que lo tengamos claro. Si alguno enseña otra cosa, porque ya había gente enseñando otra cosa, y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, la doctrina de Jesucristo que es conforme a la piedad, a la verdad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias. Miren lo que nace de eso: envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Todo lo que acabamos de decir son disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Ojo, que cuando usted mira, no predican la verdad de Jesucristo. Predican la verdad de cada uno de ellos, pero no la verdad de Jesucristo. Pero miren lo que dice aquí terminando el versículo 5. Que toman la piedad o la fe, que es lo mismo, que toman la fe como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces el apóstol dice, apártese de esa gente que viene tomando la fe como una fuente de ganancia. Y esa es la primera realidad, mis queridos hermanos. Esa es la triste realidad. La triste realidad es que en un porcentaje muy alto, no en todos, pero en un porcentaje muy alto, hay personas que han tomado esto como una fuente de ganancia, como una fuente de riqueza. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el apóstol Pablo en la Sagrada Escritura. Jesús también lo va a enseñar, lo vamos a ver al final, cuando habla de lobos vestidos de ovejas y de falsos profetas. Entonces, lo dice la Escritura claramente. Van a aparecer falsos profetas que van a tomar la piedad, la fe, como una fuente de ganancia, y esa es la triste realidad de por qué Jesús funda una sola iglesia y hoy en día hay más de 100.000 iglesias. Se los voy a dar con cifras claras, para que me entiendan. Entonces aparece un falso. Yo estoy en Colombia, primero que todo yo soy colombiano, estoy en Colombia, y para este año que estoy haciendo este video, año 2022, el salario mínimo en Colombia, es decir, lo que se gana una persona por su trabajo diario en una empresa, es 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega un falso profeta y se autonombra y funda su propia iglesia. Ojo, funda su propia iglesia, que no lo debe de hacer porque ya la iglesia la fundó Jesucristo. Entonces funda su propia iglesia, pero él ya tiene las cuentas claras. Miren las cuentas que tiene. Él sabe que cuando se conquiste 10 personas, cuando llegue 10 personas a ese lugar donde él ha fundado su propia iglesia con su propia doctrina, claro que sí basado en las Escrituras, pero con su propia doctrina, entonces él sabe que cuando tenga 10 personas, esas 10 personas se ganan 10 millones de pesos. El diezmo es el 10%, es decir, que a él le deben de dar 1.000.000 de pesos. Entonces él ya sabe que con solo 10 personas, él ya se gana un salario mínimo por predicar 2 días a la semana. Pero él va mucho más allá. Él sabe que cuando tenga 100 personas, él se va a ganar 10 millones de pesos. Pero él va mucho más allá. Él sabe que cuando tenga 1.000 personas, él se va a ganar 100 millones de pesos.
por predicar 2 días a la semana. Pero todavía va mucho más allá. Él sabe que cuando tenga 10.000 personas, él se va a ganar 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos. Es decir, él se va a ganar lo que se gana un solo trabajador en 1.000 meses. En pocas palabras, se va a ganar en un mes lo que pronto muchas personas no se van a ganar nunca en su vida. Nunca van a tener, se van a ganar 1.000 millones de pesos. Y él sabe que lo va a conseguir en un solo mes por predicar 2 días a la semana. Dígame si el apóstol no tenía razón cuando decía que iban a aparecer esos hombres que iban a tener la fe como una fuente de ganancia. Entonces, además de eso, porque la cosa no termina ahí, ellos, como ustedes se han dado cuenta, están buscando conquistar empresarios que ganan mucho más de un mínimo, futbolistas que ganan mucho más de un mínimo, actores, cantantes que ganan muchísima plata cuyo diezmo sería muchísimo más alto, personas que ganan mucho dinero, que repito, el diezmo es muchísimo más alto. Eso es lo que hace que la mayoría de ellos sean unos millonarios que vivan como los más ricos, que tengan propiedades en un lado o en el otro, ellos y sus hijos y su familia. Eso es lo que hace, por eso es que vemos algunos tan millonarios, porque díganme si con esas cifras de que una persona con 10.000 personas en una iglesia se gane 1.000 millones de pesos al mes, dígame si una persona recibiendo 1.000 millones de pesos al mes. Fuera de eso tienen que ofrendas, tienen que el sobre de la ayuda, tienen que el plan padrino, tienen un montón de cosas. ¿Ah? Y fuera de eso persiguen gente que gana muchísimo dinero. Entonces una persona que se gana ese dinero al mensual, ¿cómo no va a ser un millonario? ¿Cómo no va a vivir de una manera exorbitante? Con aviones privados, muchos de ellos, con propiedades, carros, lujos, ellos, sus hijos, pues, ¿cómo no? Ahora, esto que estoy diciendo yo, repito, no son palabras mías, son palabras del apóstol que ya lo estaba viendo en aquella época y que nos advierte a nosotros. Mucho cuidado con esas palabras, mucho cuidado con esas personas, con esos falsos profetas. Y más cuando no vienen predicando la verdad de Jesucristo, la doctrina de Jesucristo. ¿Cuál es la doctrina de Jesucristo? Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Tomen y coman. ¿Se dan cuenta que esas personas no vienen predicando eso? ¿Cuál es la doctrina de Jesucristo? A quienes a ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados. A quienes se les retengan le quedan retenidos. Ellos vienen predicando eso, no vienen predicando eso. Esa no es la doctrina de Cristo Jesús. Y son falsos profetas que ya tienen las cuentas hechas y que se hacen ricos rápidamente, que no quieren trabajar, que se disfrazan para que la gente caiga en sus redes. Y que claro, vienen con la palabra de Dios, entonces es muy fácil de engañar a aquellos que no se preparan y que no estudian y que no se forman. Entonces vuelvo y repito, por eso es que estos falsos profetas pues se hacen millonarios casi que de la noche a la mañana, y es la verdadera razón de por qué, si Jesús fundó una sola iglesia, hay más de 100.000 iglesias el día de hoy. Así que mis queridos hermanos, yo les digo una cosa de todo corazón, hombre, no sean tonticos, se los digo con cariño, ¿sí? No sean bobitos, no sean tonticos, no se dejen robar de estas ratas de esa manera, no se dejen robar así, háganle caso al apóstol y háganle caso a lo que vamos a hablar ahorita de Jesús. Ojo, cuando una persona venga a ustedes y no traiga la doctrina de Jesucristo, pilas que esas personas son personas que han tomado la fe como fuente de ganancia y están engañando a un montón de personas. Además de eso, miren los datos que les voy a dar a ustedes para que los tengan en cuenta y sigan comprobando que sí es cierto lo que les digo. Miren, ese diezmo que los hace millonarios, en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, era una sola vez cada año. Eso no era cada semana, cada mes, como hacen estas ratas, no. Eso era una sola vez cada año. ¿Quieren verlo? Deuteronomio 14:22, ahí están. Les voy a poner estas citas en pantalla para que ustedes las confirmen. Ojo, otra cosa, ese dinero no se podía dar en dinero, sino en productos del campo. En el Antiguo Testamento estaba prohibido dar ese diezmo en dinero, se tenía que dar era en productos del campo. Vaya a ver que usted le salga con un costalado de papas a un pastor a ver si le recibe como diezmo, no, porque lo que quiere es que dinero. ¿Quieren ver dónde está eso? Levítico 27:30-32, Deuteronomio 14:22 y Segunda de Crónicas 31:4-5. Ahí se los pongo para que ustedes corroboren. En el Antiguo Testamento era un mandato exclusivo el diezmo para el pueblo de Israel, no para la iglesia de Jesús.
era un mandato exclusivo para el pueblo de Israel. ¿Lo quieren ver? Números 18, 24, 26. Ojo, el diezmo en el Antiguo Testamento se le debía entregar a los sacerdotes levitas, no a cualquiera por ahí que aparezca, no, a los sacerdotes levitas. Segunda de Crónicas 31, 4, 5. Por eso, desde que se destruyó el templo en el año 70 después de Cristo a manos de los romanos, los judíos jamás volvieron a pagar un diezmo. Los judíos no pagan diezmo. Los judíos no pagan diezmo. Entonces, ¿por qué aparecen hoy en día unas ratas que no son judíos a cobrar el diezmo obligatorio a las personas? Ahora, además, si quieren agregar algo más, nosotros los cristianos ya no estamos bajo la ley. No, nosotros ya no estamos bajo el pacto de la ley. Nosotros estamos bajo el pacto de Cristo, el pacto de la gracia. Si quieren mirar un pasaje, Gálatas 3, 23 y 25, ahí está claramente que nosotros ya no estamos bajo la ley. Pero además de todo esto ya, como les dije, había sido profetizado por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver nuestro Señor Jesucristo. Si usted se considera obediente a Jesucristo, vamos a ver qué decía Él. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas. Son falsos profetas que vienen engañando a las personas. Y Jesús dijo, guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces los lobos que vienen a comerse las ovejitas. ¿A qué vienen los falsos profetas? A comérsele el bolsillo, la lanita, a las ovejitas bobitas que por no formarse en la palabra de Dios se dejan engañar. Mateo 24, ahí también lo dice. Porque se levantarán falsos cristos, es decir, falsos ungidos, falsos mesías. Jesús ya sabía que eso que está sucediendo hoy iba a pasar. Y por eso lo deja ahí, lo escribe claramente, ya quedaba profetizado. O sea, lo que está pasando ya Jesús lo había advertido. Falsos cristos y falsos profetas, es decir, falsos salvadores, falsos mesías y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios, ojo, ellos saben cómo engañan a las personas. Entonces las personas van allá y dicen, allá sí hay poder, allá sí hay milagros, allá sí hay presencia de Dios. No, el Señor ya lo había dicho, eso lo iban a hacer los falsos profetas y los falsos mesías, para engañarlo, para que usted caiga redondito. De tal manera, sigue diciendo el pasaje, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. A esos son los que están engañando. Personas que ya creen en Cristo, personas que ya fueron bautizados, personas que van al verdadero culto del Señor, personas que ya tienen la fe de Cristo Jesús, pero que como no la conocen desde la Sagrada Escritura, cualquiera viene y se dejan engañar, se dejan llevar por las emociones, por esos cultos que les presentan, que valga la cuña de una vez, usted en los evangelios no encuentra nunca un culto de esos que Jesús lo haya hecho de esa manera. Pero ellos dicen que todo lo que hacen es bíblico. Ahora, tengan en cuenta también lo siguiente, yo les pudiera dar muchísimos pasajes más, pero pues con esto yo creo que ustedes pueden comprobar que eso ya estaba escrito y qué es lo que está pasando y por qué, porque lo que estamos respondiendo es por qué. Si Jesús fundó una sola iglesia, hay más de 100.000 iglesias el día de hoy. ¿Por qué no debiera ser así? Entonces ya están dando cuenta ustedes, porque ya Jesús lo había profetizado, ya estaba sucediendo en la época del apóstol Pablo, y Pablo dice, ojo que esa gente, esos falsos profetas, lo único que están haciendo es tomando la fe como fuente de ganancia. Ya las cifras son muy claras, y esas cifras que yo les di aplican en cualquier país. Yo estoy en Colombia, pero vaya usted a cualquier país y es el mismo 10% de lo que valga el dinero en ese país. Entonces, además de esto, tengan en cuenta ustedes este detalle, porque yo lo que no quiero es que ustedes se dejen engañar tan fácil. Tengan en cuenta este detalle. Ellos dicen, es que es el diezmo para el Señor. Si usted les pregunta quién es para ellos el Señor, dicen, Jesucristo es el Señor, ¿cierto? Entonces, si es el diezmo para el Señor y Jesucristo es el Señor, ¿por qué Jesús jamás recibió un diezmo en los evangelios? Jesús nunca, miren los evangelios de principio a fin, y Jesús jamás recibió un diezmo. La razón es muy sencilla, porque el diezmo era para los levitas y Jesús no era de la tribu de Leví, Jesús era de la tribu de Judá. Solamente a los de la tribu de Leví, que eran los sacerdotes y la gente que servía en el templo, como Dios les dio esa misión, entonces el Señor les dio el diezmo a ellos para que ellos pudieran subsistir, tuvieran el alimento. Entonces a Jesús nunca recibió un diezmo. Nadie me puede mostrar a mí en las escrituras que Jesús recibió un diezmo. Él recibía ofrendas y ayudas,
pero diezmos no, y nadie le daba diezmos a él, porque vuelvo y repito, él era de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Entonces aparecen estas ratas el día de hoy y le dicen a usted, traiga el diezmo para el Señor, no le robe al Señor. Sí, pero Jesús nunca recibió un diezmo, tal vez para el señor pastor y su familia, pero para el Señor Jesús no, porque Jesús, primero que todo, cuando estuvo como uno de nosotros en la tierra, nunca lo recibió. Y hoy en día, pues si no lo recibió en ese momento, hoy en día mucho menos va a ser para él. Eso es una gran mentira que le hacen creer a la gente tontica que no se forma en la palabra de Dios y luego se dejan engañar tan fácilmente. Entonces, el diezmo para el Señor, que ellos llaman Señor a Jesús, que el diezmo para el Señor, mentira, es pura mentira. Jesús jamás recibió un solo diezmo. La otra cosa que ya les había mencionado, desde que se destruyó el templo de Jerusalén en el año 70, ahí está la historia, nadie lo puede negar, ahí está el muro de los lamentos, que fue lo único que quedó. Como se acabó el sacerdocio judío, que era el que tenían que llevarle los diezmos, pues los judíos jamás han vuelto a pagar un diezmo desde ese día hasta hoy, jamás. Si algún día vuelven a tener templo y vuelven a tener sacerdotes, seguramente retomarán el diezmo en productos del campo como se hacía. Pero desde eso jamás un judío ha pagado un diezmo. Entonces, si el mandato era para los judíos y desde que los judíos no tienen el sacerdocio levítico, no pagan diezmo, ¿cómo es que aparecen un montón de ratas el día de hoy a quererse embolsillar esa platica y a decir que es para ellos? Cuando un judío ni siquiera paga el diezmo, porque el judío tenía muy claro a quién se lo tenía que entregar y dónde lo tenía que entregar, que era en el templo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que las personas no se den cuenta de esta situación? Yo no entiendo por qué no se dan cuenta. Entonces, son lobos rapaces, como lo dijo Jesús, son falsos profetas. Lo que a mí me parece curioso es que hayan personas tan ignorantes en las escrituras que se dejen engañar tan fácilmente. Sí. Es que yo me voy para tal iglesia porque allá sí enseñan la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no le enseñan que el diezmo era solo para los levitas, para el pueblo de Israel, que solamente eran productos de campo, que no se podía dar en plata, que eran los sacerdotes levitas que se llevaba al templo? Entonces, ¿por qué no le enseñan eso? Y esa es la Biblia que le enseñan, pues para que le enseñen, para que no le enseñen eso, para poderle robar, pues no vaya a ningún lado, le da usted la Biblia entonces y punto, si esa es la razón. No, mis queridos hermanos, a mí me parece que no nos podemos dejar engañar de semejante manera. Están apareciendo muchos falsos profetas, muchas ratas robando a la gente, cada vez fundan y fundan más iglesias. Primero que todo le están dando, primero es un insulto a Jesús, porque el único que pudo haber fundado una iglesia es Dios, y Jesús lo hizo. Nadie tiene por qué fundar ninguna iglesia. Podrá fundar una comunidad, pero una iglesia no. Una iglesia jamás. Una comunidad está sujeta a la iglesia que fundó Jesús con la misma doctrina y la misma enseñanza. Pero una iglesia ya viene con la enseñanza del que la funda. Entonces es un insulto a Jesús. Es ponerse en el lugar de Jesús. Nadie tiene por qué hacerlo. Y están apareciendo hoy en día, y ya el apóstol fue muy claro en decir que lo hacen es por una cuestión, porque han tomado la fe como fuente de ganancia. Ahora quiero explicar algo, porque seguramente muchos me dirán, sí, pero es que en la iglesia católica también se pide el diezmo. Yo quiero que sepan, y por eso al final les voy a dejar un enlace donde yo tengo una serie completa sobre el diezmo. Todo lo que es el diezmo antes de la ley, ahí les explico qué es eso, el diezmo durante la ley y el diezmo en el Nuevo Testamento. Todo eso lo explico detalladamente y les muestro los pasajes donde Dios no permite que el diezmo se dé en plata, porque no era para que enriqueciera a algunos, sino para que hubiera alimento. Ahí les muestro. Entonces les voy a dejar el enlace al final para que ustedes puedan entrar a ver la serie completa. Yo hoy solamente estoy tomando algunas cosas nomás así por encima. Entonces resulta de que, ¿por qué la iglesia católica se pide un diezmo? Que más que un diezmo es como un diezmo ofrenda. Miren, porque en Israel, y eso se los explico ahí en el enlace que les voy a dejar, en Israel habían 3 diezmos, no había uno, habían 3. Había el maser, se dice maser diezmo en hebreo, el maser rishon, el maser aní y el maser sheni. Es decir, habían 3 diezmos, uno para los levitas, sacerdotes levitas, uno para los huérfanos y las viudas, es decir, otro para los desamparados, y uno que ellos iban y comían, como eran alimentos, iban y comían en comunidad. De esos 3 diezmos había entonces, vuelvo y repito, uno que era el diezmo para los huérfanos y las viudas, es decir, para los desamparados. Entonces la iglesia nos pide a nosotros
no como hacen en estas iglesias leyendo a Malaquías 3 que uno le está robando a Dios y quién le quiere robar a Dios, etcétera, etcétera. Nos pide un día de trabajo al año como diezmo para ayudar a la iglesia más necesitada en algunos lugares y a las obras que la iglesia hace con los pobres en el mundo entero. Entonces, por eso la iglesia nos pide una vez al año, un día de trabajo como una especie de salario, un día de trabajo como una especie de ofrenda para ayudar a los más necesitados. Pero repito, era porque en Israel habían 3 diezmos, de los 3 había uno que era para los huérfanos y viudas, es decir, para las personas desamparadas, que son muy importantes para el Señor. Entonces es muy diferente eso a cuando usted se va por ahí a que le pidan diezmos obligatorios, acusándole de que si no lo da le roba a Dios y se va para el infierno, metiéndole miedo. Es muy diferente, y también por eso es una vez al año, porque el diezmo se da una vez al año. Entonces, ya aclarado ese tema, mis queridos hermanos, espero que ustedes no se dejen engañar tan fácilmente. Ya saben, hay que decirlo de frente, no hay por qué darle miedo a decir son unas ratas. El que sea que lo pida obligatorio y el 10% semanal, mensual, es una rata, simplemente es una rata, los está robando a un montón de personas ignorantes que por no profundizar en la escritura, por no conocer las escrituras, pues se dejan robar fácilmente, porque se dejan llevar por unos cultos emocionales, por un montón de cuestiones sensoriales, cuando en realidad Jesús fue muy claro: si esto hacen con el árbol, que no harán con las ramas secas. Imagínense. Entonces, mis queridos hermanos, esa es la verdadera razón, para que lo tengan en cuenta y no se dejen engañar. Ahí les dejo los pasajes bíblicos y les dejo el enlace para que estudien todo lo que tiene que ver con el diezmo, y así no se dejen engañar tan fácilmente. Esa es la verdadera razón de por qué si Jesús fundó una sola iglesia, hoy en día hay más de 100.000 iglesias, dividiendo completamente al cristianismo, dividiendo la doctrina de Cristo, acabando con la doctrina de Cristo, porque eso es lo que están haciendo, acabando con la doctrina de Cristo Jesús. Así que ya ustedes saben, quedan advertidos. Ahí están todos los pasajes, ahí está todo lo que tiene que ver con el diezmo, para que estudien y no se dejen engañar tan fácilmente por ninguno. Porque, repito, cualquiera que sea que venga y los obligue a dar esos diezmos ese diezmo de esa manera, los está robando. Es un ladrón y los está robando. Y no tengo ningún problema en decirlo, al fin y al cabo le van a tener que dar cuentas al Señor, porque en la escritura todo está completamente claro. Bien, mis queridos hermanos, como siempre, si no son parte de este canal, yo los invito a que se suscriban para que sigamos creciendo, conociendo en la palabra de Dios, para que sigamos profundizando y así no nos dejemos engañar, como dice el apóstol Pablo, como lo dice Jesús, por esos falsos mesías, esos falsos salvadores, esos falsos profetas, que son lobos que vienen quitándole la lanita, la platica a las personas. No quieren trabajar, no quieren hacer nada, y encontraron una forma muy fácil de hacer dinero, gracias a un montón de personas que no tienen la culpa. La verdad, ellos no tienen tanto la culpa, simplemente los están engañando, pero de lo que sí son culpables es de no profundizar en los temas para que se den cuenta si los están engañando o no, si les están diciendo la verdad o no. Entonces, para eso es esto. Suscríbanse, ahí hay una campanita, esa campanita les notifica que hay un nuevo video, ustedes se programan y lo ven. Siempre todo es basado en la palabra de Dios, creciendo en la palabra de Dios. Siempre les diré, respeten por encima de lo que sea la enseñanza de Jesús. Algún día les voy a explicar el por qué. Por encima de lo que sea, hermano, muera obedeciendo a Jesús. Obedeciendo a Jesús. Él es el Salvador, y delante de Él van a estar un día en juicio. Ustedes le podrán decir: Señor, yo te obedecí a ti porque lo dijiste en tu palabra. Otros dirán: yo le obedecí a un pastor, y se jodieron. Ahí sí se jodieron. Entonces, como siempre, repito, suscríbanse, toquen la campanita y compartan con familiares y amigos y conocidos, para que no se dejen engañar tan fácilmente, para que sepan que eso ya estaba escrito y que iba a suceder, y no se dejen engañar tan fácilmente. Más bien se interesen por conocer y profundizar en su fe. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.